damos toda la gloria, Señor. Solo tú eres el único digno de nuestra adoración, Señor. Solo tú eres el único digno de nuestra alabanza, Padre. Solo tú eres el único Dios merecedor de nuestra exaltación, de nuestras palabras de adoración, Señor. Porque tú nos rescataste, Dios. Tú nos salvaste. Tú mismo nos dices en tu palabra que el pecado era la condición que nos llevó hasta la muerte, Dios. Pero que tú venciste al pecado y a la muerte en la cruz del Calvario. Tu palabra nos dice que por cuanto todos habíamos caído, Dios, en la maldad, hemos sido redimidos por medio del poder de tu sangre preciosa. Todos nosotros somos merecedores de la muerte, Dios espiritual, pero tú en tu amor incondicional, inagotable, te hiciste pecado por nosotros. No tenías maldad alguna en ti, Señor, pero te hiciste maldad, te hiciste maldición, te hiciste pecado, y todo lo hiciste por amor a nosotros, Señor. Todo lo hiciste porque viste algo bueno en nosotros, Dios. Todo lo hiciste, Señor, porque dijiste: ustedes son mis hijos, ustedes son mi pueblo, ustedes han sido redimidos por medio de mi sangre en la cruz. No hubo nada ni nadie que impidiera que caminaras ese trayecto hasta la cruz del Calvario, Señor. Ni las dudas, ni las tentaciones de Satanás, ni el dolor físico que estabas sintiendo te hizo renunciar a ese propósito por el amor que tenías por nosotros. Yo te pregunto hoy, Señor, ¿qué viste en mí que te hizo ir a la cruz? ¿Qué viste en mí que te hizo ir a la cruz, Señor? ¿Qué de bueno podía tener yo, Dios, para que tu santidad estuviera clavada en un madero, soportando burlas, maltratos? Todavía no lo puedo entender, Señor. Pero lo único que sé hoy, Jesús, es que te amo con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Y que te agradezco, Señor, por ese sacrificio. Y que te agradecemos, Dios. Y que no habrá nada nunca que podamos hacer para agradecerte, Dios, pero que queremos ofrendar nuestras vidas a ti el día de hoy, Señor. Queremos pedirte, Dios amado, más allá de aquellas cosas que necesitamos, porque todos tenemos necesidades, todos tenemos dificultades. Queremos decirte hoy que te amamos y te adoramos, cualquiera sea la circunstancia en la que podamos estar, Dios. Sea en alegría, sea en dolor, sea victoria, sea derrota, sea enfermedad, sea salud, Señor, te adoramos y te exaltamos, porque nada nos puede arrebatar de tu mano. Y tu palabra dice, Señor, que somos hechura tuya, Dios, diseñados para buenas obras, las cuales tú has preparado de antemano para que andemos en ellas. Señor, si es que nuestra vida ha caminado en malas obras, te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que las buenas obras que tú diseñaste para nosotros se hagan realidad, Jesús. En el nombre de Jesús yo te pido por toda la iglesia que se ha reunido el día de hoy, desde los más jóvenes hasta los más ancianos, Señor, de los que tienen mucho tiempo en la fe hasta los que tal vez vienen por primera vez, Dios, de los que están en problemas y de los que están en victoria. Dios, te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo hoy descienda sobre cada vida en este lugar, Señor. Que tu Espíritu Santo hoy toque cada corazón en este lugar, y que ninguno de nosotros salgamos de aquí transformados y renovados por el poder de tu presencia en nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias porque eres fiel, Dios, y a ti te adoramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Dele fuertes aplausos y dele toda la gloria y la honra al Señor en esta mañana, querida iglesia. Él está en este lugar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que la presencia del Señor está aquí?
para sanar, para restaurar, para liberar, para cambiar, para salvar. Él está aquí y por eso nos alegramos. Amén. Yo le voy a invitar para que salga de su lugar y salude por lo menos hoy a 10 personas. Salude por lo menos a 10 personas hoy. Dígales que el Señor te bendiga. Dígale una palabra de bendición. Dígale qué bueno verte hoy, qué alegría me da verte en la casa del Señor. Dígale has venido al mejor lugar. Dígale Jesús te espera en este lugar. Dígale qué bien te ves. Qué guapo que estás, qué guapa que estás. Dígale qué emocionante verte una vez más y ver que estás bien. Si no sabe el nombre y Dios pone en su corazón, pregúntele a su amigo, a su hermano, su nombre. La alegría de vivir es una característica de la iglesia. El gozo de vivir. La bendición de estar juntos de esta mañana en la casa del Señor, iniciando este 6º mes del año 2023. Alguien diría el ombligo del año, el mes de junio, ¿no es cierto? Algunos dicen que el mes de junio es el mejor mes del año. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Porque cumplen años, ¿no? En junio. Pero déjenme decirle que el mejor mes es abril. Así que no hay discusión ahí. Pero gracias a Dios porque Él ha sido fiel y ha sido bueno hasta hoy. ¿Cuántos creen eso? Su fidelidad es nueva cada mañana, dice la palabra. Nuevas son sus fidelidades, nuevas son sus misericordias cada día. Son nuevas. Dios se olvida de lo que hiciste ayer y te da un nuevo día hoy. Y Dios se olvida de lo que hiciste hoy y te da un nuevo día mañana. Porque Él está interesado en tu futuro. Porque el futuro en las manos del Señor es vida eterna, vida abundante, futuro glorioso para los que aman al Señor. No importa de dónde vienes, cuál es tu contexto social, económico, familiar, emocional. No importa cuál es ese contexto. Lo que importa es que hoy somos redimidos por la sangre de Cristo y que tenemos un futuro glorioso para cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen eso de verdad? Amén. Así que no le crea al diablo que le dice no sirves, no vas para ningún lado. No le crea al enemigo, créale al Señor, porque Él es bueno y Él es fiel. Aleluya. Así que damos gracias a Dios por este nuevo día en la casa del Señor. Es un día para escuchar su palabra y regocijarnos en Dios. Quiero pedirle que abra su Biblia en el libro de Ruth. Esto está en el Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, José, Jueces y Ruth. Así que abra su Biblia en el libro de Ruth. Es un libro pequeñito en el Antiguo Testamento, después de Jueces. Y vamos a leer lo que dice el capítulo 1, del versículo 8 al 14. Capítulo 1 de Ruth, versículo 8 al 14. Dice la Biblia así: sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus nueras: vuelva cada uno a la casa de su madre, y que el Señor les recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con seguridad de un nuevo matrimonio.
Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. No, le dijeron, queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió, ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos y varones, entonces, ¿qué? ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Versículo 14. Entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se afirmó con firmeza a Noemí. Cierre sus ojos, vamos a orar. Amado Dios, cuán maravilloso eres tú, Jesús, y tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, Padre. Hoy queremos pedirte, Dios, con todo nuestro corazón, que al igual que nos has bendecido durante la administración y la música y la alabanza, nos bendigas también a través de tu palabra. Has preparado el camino para tu palabra en nuestros corazones. Echamos fuera todo impedimento, toda muralla, todo estorbo, todo tropiezo del enemigo y abrimos nuestro corazón para escuchar el mensaje de tu palabra el día de hoy, Jesús. Que quien está desanimado sea animado, quien está en derrota se levante en el nombre de Cristo, quien necesita exhortación sea exhortado. Dios amado, que tu palabra haga lo que tenga que hacer en cada vida y en cada corazón en este día, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Un poco del contexto de lo que acabamos de leer. Noemí había salido de Judá, que era su tribu, era su tierra, en la época de los jueces, para buscar nuevas oportunidades en otra tierra. ¿Cuántas personas hicieron eso o han hecho eso, no es cierto? Cuando llegan momentos difíciles, algunos deciden migrar a otros países, otros de otras naciones deciden migrar, algunos a nuestro país, buscando de alguna manera nuevas oportunidades. Noemí salió con sus 2 hijos y con su esposo hacia Moab, a tierra de los moabitas. En ese lugar sus 2 hijos se casaron con 2 mujeres moabitas, no eran judías, no eran israelitas, se casaron con 2 mujeres moabitas y pasados 10 años dice la palabra que los 2 hijos de Noemí fallecieron. Los 2 hijos fallecieron. Y después de eso vino un gran tiempo de hambruna y necesidad a Moab. En el contexto hebreo, lo peor era como mujer haberse quedado viuda. Si ya ser mujer era difícil entre los israelitas, como en otras culturas también, haberse quedado viuda era algo terrible. Y más que viuda después de haberse quedado sin sus hijos, murieron sus hijos. Así que la condición de Noemí no era la mejor. Ella había decidido volver porque había escuchado que las cosas habían mejorado en Judá y estaba regresando a Judá. Pero sus 2 nueras decidieron volver con ella. ¿Qué le parece? ¿Cuántas suegras hay aquí? ¿Qué le parece a esas nueras? ¿Ah? Ya se murieron los hijos y las nueras Noemí quería deshacerse de las nueras. Dice, vean, hijitas, regrésense, no me sigan. Bueno, no era el sentido, ¿no? Habían llegado a amar tanto a Noemí, estas 2 mujeres, Orfa y Ruth, como a una madre mismo, que no querían dejarla sola. Posiblemente estas mujeres tenían aproximadamente unos 30, 35 años, según algunos historiadores bíblicos, eran jóvenes todavía. Si 45 años es todavía jovencito, ¿no es cierto? Imagínense 35, eran guaguas. Y ella les dice, vayan, cásense, hagan familia, no tienen que pasar la misma amargura que yo voy a pasar, el mismo dolor, porque yo ya tengo suficiente. Parece que Dios mismo, palabras de la Biblia dice, Noemí les dijo, parece que Dios mismo ha puesto su puño contra mí. O sea, era una situación terrible la que estaba viendo Noemí.
Y una de sus nueras, Orfa, bueno, dice, amaba mucho a Noemí, le dice, bueno, Noemí, está bien, voy a regresar, voy a ver qué hago. Pero Noemí decide quedarse con ella a pesar de las circunstancias. También era una mujer viuda y decide quedarse con Noemí. No voy a hablar de la lealtad específicamente, no voy a hablar de la relación familiar, no voy a hablar de que las nueras deben amar a sus suegras, sino que voy a hablar de algo que me parece muy interesante el día de hoy. ¿Cuántos han sido tentados a renunciar alguna vez? ¿O cuántos han renunciado? ¿Alguien renunció? Renuncio, estoy harto. ¿Alguien renunció a un trabajo? ¿Alguien renunció a la paternidad por un tiempo? Porque algunos quisiéramos renunciar o quisieran renunciar por la paternidad unos días, ¿no? Alguien renunció a su relación matrimonial, alguien renunció a un sinnúmero de cosas que pueden suceder en la vida. Muchas circunstancias pueden llevar a una persona a renunciar. El cambio de planes en la vida, una mejor oportunidad te lleva a renunciar, una frustración te puede llevar a renunciar a una relación, ¿cierto? Una necesidad, una decepción te lleva a renunciar, una falta de resultados, el deterioramiento de una relación te puede llevar a renunciar, el orgullo, el miedo, tal vez no es lo que esperabas y decides renunciar, o simplemente dices, ya me aburrí de esta situación, ya me cansé, entonces quiero renunciar. Renunciar es parte de la vida, pero debemos saber, querida iglesia, cuándo debemos renunciar y cuándo no. Debemos aprender cuándo es el tiempo de renunciar y cuándo es el tiempo de no renunciar todavía. ¿Sabe lo que significa la palabra renunciar? O renuncia significa abandonar voluntariamente una cosa que se posee o algo a lo que se tiene derecho. Eso es renunciar. Cuando uno decide voluntariamente abandonar algo que se tiene o algo a lo que usted tiene derecho. Eso es renunciar. Renunciar es desistir de hacer lo que te proyectabas o deseabas hacer. Muchos han renunciado a su carrera, a sus planes, a su futuro, a sus proyectos. Eso es renunciar. Y siempre la renunciación trae una consecuencia, buena o mala, ¿no es cierto? Siempre el renunciar va a traer una consecuencia buena o mala. Y quiero decirle hoy que si no tenemos voluntad, ponga atención en eso, si no tenemos voluntad, si no tenemos fe y si no tenemos prioridades correctas, terminaremos renunciando siempre a lo equivocado. Si usted no tiene voluntad, si no tiene fe, si no tiene prioridades correctas, siempre va a terminar renunciando a lo que no debe renunciar. Y de eso quiero enfocarle un poquito ahora, porque la vida de Noemí y de Ruth nos inspira a saber que no son las circunstancias los que nos llevan a renunciar, no son las cosas que suceden alrededor, no son los sentimientos o emociones negativos que tenemos en el corazón, sino las convicciones, la voluntad, la fe y las prioridades correctas las que nos mantienen firmes o nos llevan a una renuncia. Así que lo primero que quiero compartir con ustedes es acerca de la voluntad. ¿Cuántos tienen fuerza de voluntad? ¿Cuántos son determinados en hacer algo? ¿Cuántos se puede decir, ya se le metió algo en la cabeza y hasta que lo haga, va a seguir? ¿No es cierto? Algunas esposas dicen, ya se le metió a la cabeza y no va a dejar hasta que lo haga, ¿no? Voluntad, es importante la voluntad. Y qué tremenda voluntad de Ruth. Esta joven de 30 o 35 años, como le decía, tenía un sinnúmero de posibilidades en la vida. Era joven todavía, es verdad, estaba pasando momentos difíciles, pero tenía un sinnúmero de posibilidades. De las 1000 posibilidades que existían, posiblemente ella escogió aparentemente la peor.
De todas las posibilidades que había en su futuro, decidió quedarse con la vieja. De todas las posibilidades buenas que podía construir, decidió quedarse con Noemí, su anciana suegra. Todos nosotros podríamos pensar que no era la decisión correcta. Noemí mismo le estaba diciendo: voy a buscar si tengo alguna familia todavía en Judá y ahí yo voy a ver qué haga. Tú regrésate, no tienes que ir conmigo. Seguro que Ruth era una mujer de una gran voluntad. Un escritor llamado A.W. Tozer escribió, era un teólogo: cuando Dios llama a un hombre o a una mujer para que lo siga, lo llama pese al costo. ¿Está conmigo? Cuando Dios llama a un hombre o a una mujer para que lo siga, Dios lo llama pese al costo, y eso es voluntad. Hay precios que pagar en la vida, y creo que la voluntad firme de la iglesia, se ha diluido poco a poco. Y en realidad, iglesia, cabe preguntarnos, escuche, si el cristianismo de hoy es en realidad la fe verdadera de nuestros padres, o por así decir, de la iglesia primitiva. Cabe preguntarnos si el cristianismo que tú y yo estamos viviendo hoy es la fe por la cual vivieron los padres de la iglesia primitiva, o simplemente apenas es una forma disfrazada de un cristianismo que pretende hacerlo todo aceptable y amigable para el mundo. Cabe preguntarnos si el cristianismo de hoy quiere cada vez ser más atractivo o amigable para el mundo, y si ese cristianismo es el mismo que empezaron a vivir los padres de la iglesia primitiva. ¿Cómo era la fe? ¿Cuánta voluntad y fuerza de voluntad tenía que haber en los primeros cristianos para decir que amaban a Jesús cuando tenían las fieras frente en el Coliseo Romano, o cuando iban a ser puestos como antorchas vivientes en las calles de Roma, o cuando iban a ser apedreados por los judíos? Cabe fuerza de voluntad para decir: yo amo a Jesús, pase lo que pase. ¿Está conmigo? ¿Cuántos tendríamos la capacidad hoy en día de decir: aunque entren aquí y me quieran matar, si es que no niego a Jesús, yo diré: yo amo a Jesús hasta la muerte, porque en Él la muerte es vida? Voluntad. Ruth tenía una voluntad de saber de que, a pesar de que aparentemente lo peor venía a su vida, ella dijo: yo me quedo contigo porque te amo. Yo me quedo con Jesús porque lo amo. La voluntad. La iglesia no puede ser fanática de la gracia y permeable a la obediencia. ¿Qué significa esto? La iglesia hoy en día no puede tener un fanatismo hacia la gracia. Es que por la gracia, y Dios es gracia, y es verdad, pero la gracia tiene un costo. No podemos ser permeables a la obediencia. No podemos decir: la gracia es suficiente y la obediencia no es suficiente. No voy a obedecer en esto y en esto a Dios porque Él es gracia y es amor. La gracia tiene un gran precio que se pagó por ti y por mí. Y debemos nosotros corresponder con una voluntad firme a la gracia de Dios. ¿Alguien está conmigo? Cristo, el mismo Jesús, supo cuándo renunciar para ganar. Su voluntad fue inquebrantable, y eso quiere decir que a pesar del dolor, Él no claudicó. Cristo es el ejemplo de alguien que decidió aparentemente perder para ganar. Su voluntad fue firme. Mientras estábamos ministrando, Pedrito leyó lo que dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2. Y yo quiero tomar todavía algunos versículos de esa lectura. Si usted va conmigo a Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, y si no puso atención con toda su mente y corazón en lo que se leyó, yo quiero leerle nuevamente. Dice desde el versículo 5 al 11 en Filipenses 2. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús,
Pablo está diciendo a la iglesia de Filipos, que era una de las iglesias más cercanas a él, de las que más le apoyaron en su ministerio. Él está diciendo a su iglesia: tengan ustedes la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. ¿Usted se da cuenta de lo impresionante que está diciendo Pablo? Que Jesús, aunque era Dios, no consideró que ser igual a Dios era algo a lo que él debiera aferrarse. ¡Qué locura! ¿Quién de nosotros podríamos renunciar a esa condición y decir: eso no es algo que yo me deba aferrar? Jesús dice: que yo sea Dios no es algo a lo que yo me deba aferrar, porque yo los amo. Dice más adelante: en cambio renunció a sus privilegios divinos. ¿Qué hizo Jesús? Renunció a sus privilegios divinos, a sus privilegios del cielo. ¿Qué privilegios tendría Jesús en el cielo? ¿Se ha puesto a pensar? No es como la película de Cantinflas que se va al cielo. No es como todo lo que podemos imaginar nosotros acerca del cielo. ¿Qué privilegios tendría Jesús en el reino de los cielos? ¿Qué dice la palabra? Que renunció a esos privilegios y adoptó la humilde y miserable posición de un esclavo, porque nació en un contexto de esclavitud cuando Israel estaba bajo el dominio romano. Y no solo eso, que dice: nació como un ser humano, un ser como tú y yo, falible, imperfecto, pecador. Se hizo carne igual a nosotros. Solo ponte a pensar a Jesús renunciando a ser Dios para ser tú. Jesucristo renunciando a su gloria para ser lo que tú eres. Dice más adelante la Biblia: se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Porque sabemos, y si usted no lo sabe, que quienes eran crucificados en el tiempo romano eran los más miserables de los criminales. Eran la lacra, eran lo peor de la sociedad. Y Jesús vino a hacer eso, de estar en el trono de la gloria, sentado en el cielo. Fuerza de voluntad, querida iglesia. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio un nombre que es sobre todo nombre, encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Denles aplauso al Señor, porque nadie hubiera declarado que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre si Él no hubiera tenido la fuerza de voluntad para descender a la condición más miserable que puede existir. Renunció a lo particular para beneficiar a lo general. Renunció a lo suyo para bendecirnos a nosotros. Nos abrió la puerta del cielo, nos entregó el cielo en nuestras manos, por gracia y por amor. Es decir, querida iglesia, la renunciación con voluntad que tú y yo tengamos beneficia a otros a nuestro alrededor. Cuando tú renuncias a lo tuyo por amor a otros, los estás beneficiando. Cuando tú renuncias a tu comida, a tu vestido, a tu dinero para ayudar a otros, estás siendo Jesús. Haya pues en ustedes este mismo sentir. Hayan ustedes lo mismo que sintió Jesús, que te vio a ti miserable y vino a morir en la cruz por ti. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú con tu voluntad por los que están a tu alrededor? Por tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, la gente que está en la calle. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Habrá en ti el mismo sentir que en Jesús? Querida iglesia, el caso del matrimonio es un tema de renunciación. ¿Alguien dice amén? El caso del matrimonio es un tema de renunciación. ¿Cuán dispuestos estamos nosotros a renunciar a nosotros para beneficiar a nuestro cónyuge?
¿Ah? ¿Cuán dispuesto estás a renunciar a para beneficiar a tu cónyuge? ¿O quieres que él o ella renuncien a él o ella para beneficiarte a ti? El caso del trabajo es un tema de renunciación. ¿Cuán dispuesto estás a ser el mejor trabajador aunque tu jefe te trate mal? ¿Cuán dispuesto estás a dar horas extras en tu trabajo sin recibir recompensa? Qué difícil. El tema de los hobbies que puedes tener es un tema de renunciar. ¿Cuán dispuesto estás a renunciar a esas cosas que te quitan el tiempo para dar el tiempo a los demás o el tiempo al Señor? ¿Cuánto estás dispuesto a renunciar al Facebook, al Instagram, al Twitter? ¿Cuánto estás dispuesto a renunciar a los juegos de video para dar tiempo a otros? Esto golpea mi vida y tiene que golpear la tuya también. El momento de renunciar es cuando lo que estamos haciendo no produce paz, gozo en tu corazón. El momento de renunciar es cuando nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo nos aparta de Dios. Ahí necesitamos voluntad. Cuando sientes que lo que estás haciendo, que en lo que te estás enfocando, o el hábito que estás desarrollando, o el pecado al que te estás profundizando cada vez sin darte cuenta, te está arrancando de las manos de Dios. Ahí necesitamos fuerza de voluntad, ahí necesitamos la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe que Dietrich Bonhoeffer era un teólogo alemán? Él nació en el año 1906 más o menos, un teólogo alemán, y que tuvo que pasar por dos guerras en realidad, la Primera Guerra Mundial y la Segunda, en su niñez y en su edad adulta. Y este hombre teólogo alemán se dio cuenta de cómo el proceso de gobierno en Alemania a través del Führer de Adolf Hitler, usted ha escuchado la historia, poco a poco fue convenciendo a la gente, a su propia nación, engañándolos para en un momento tener todos los poderes de la nación. Y Bonhoeffer empezó a criticar a través de la radio y a alertar a la gente de a dónde estaban siendo conducidos por el gobierno nazi. De tal manera que cuando ya el gobierno nazi era fuerte y tenía todo el apoyo, él empezó a decir, esto nos va a llevar a una guerra que no vamos a poder ganar. Y el pueblo de Alemania empezó una guerra fatal, una guerra tremenda en la que hubo persecución. Usted ha escuchado al pueblo de Israel, pero no solo al pueblo de Israel. En ese proceso, Bonhoeffer decidió irse a Londres para desde Londres seguir con su programa radial en contra de todos los abusos del gobierno alemán. Pero él dice que en un momento Dios le habló a su corazón y le dijo, ¿cómo es posible que tú desde la seguridad de una oficina estés grabando problemas radiales mientras tu propio pueblo, los cristianos en Alemania y mucha gente que viven ahí están pasando momentos dificilísimos? Están sufriendo angustias. ¿Cómo vas a volver tú a querer restaurar una nación si no has estado con ellos en el momento más difícil? Dice que Bonhoeffer se llenó de voluntad y decidió regresar a Alemania. Y durante mucho tiempo desde Alemania estuvo denunciando los abusos de los alemanes hasta que la famosa Gestapo, no sé cuántos escucharon de la Gestapo, que era la policía clandestina, la policía oculta de Alemania, se enteró y capturaron a Bonhoeffer, capturaron a su familia, lo llevaron a la cárcel, lo mandaron a campos de concentración. Y en el año de 1945, ya prácticamente cuando los alemanes estaban derrotados en un campo de concentración en Flossenbürg, él fue estrangulado a sus 35 años de edad. Tuvo la fuerza de voluntad para ir y estar con sus compatriotas en los momentos más difíciles. ¿Cuántas veces nosotros no podemos acompañar a nuestros familiares y amigos cuando están pasando un momento de crisis?
¿Cuántas veces nosotros hemos visto la necesidad que hay en alguien como Ruth? Dijo, Noemí, yo no te voy a dejar. ¿A dónde vas a ir tú? Estás vulnerable, yo voy a ir contigo. ¿Cuántas veces hemos tenido la capacidad de ver a alguien vulnerable y decir, yo te voy a extender una mano? Porque Cristo hizo lo mismo por mí. Haya en ustedes este mismo sentir. La gente decía de Bonhoeffer que era un gigante ante los hombres, pero un niño ante Dios. Nunca murió a la voluntad de Dios. Iglesia, voluntad. Someternos a la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos puede parecer difícil, pero es lo más maravilloso que puedes hacer en la vida. Segunda cosa, fe. No solo necesitamos voluntad, necesitamos fe. Ruth necesitaba fe para creer que le iba a ir bien con Noemí de lo que a ella le podía ir sola en Moab. Porque era un absurdo, nadie podía creer eso, pero Ruth debía creer que el seguir por amor a su suegra le iba a ir bien. De hecho, después cuando usted sigue leyendo el libro de Ruth, dice que un familiar de Noemí, Boaz, un hombre riquísimo, tenía plantaciones, se enamoró de Ruth, se casó con Ruth. Ruth se convirtió en la abuela del rey David. Impresionante lo que Dios puede hacer. Cuando alguien tiene fe, Dios puede hacer cosas impresionantes. Cuando tú le crees a Dios, Él puede hacer cosas impresionantes. Cuando sabemos que nada es nuestro y todo le pertenece a Él, es más fácil renunciar. ¿Cuántos creen que todo es del Señor? Todo es del Señor. Todo. La Biblia dice, la tierra y todo lo que en Él habita, su plenitud, le pertenece a Él. No eres dueño de nada. No te creas del muy porque tienes algo, no eres dueño de nada. Ni del pan que te llevas a la boca, ni de la plata que tienes en el banco, ni del carro que llevas a lavar cada semana. No eres dueño de nada. Todo le pertenece a Dios. Y cuando sabemos eso es más fácil renunciar. Ruth sabía que todo era de Dios. Y que así como Dios los prosperó en Moab, podía prosperarla a ella, aunque era una mujer viuda, aunque era una cuidadora de su suegra, Dios la podía prosperar porque todo le pertenece al Señor. Quiere decir que lo que tenemos y nos pertenece no es lo terrenal, sino lo celestial. No es lo que este mundo se puede llevar, sino lo celestial. ¿Por qué la gente tiene miedo hoy de que le roben su auto, de que le roben su negocio, de que lo extorsionen? Porque hay demasiado aferrarse a las cosas materiales. Lo que nos pertenece es lo que está en los cielos. No es lo temporal, sino lo eterno. No es lo corruptible, sino lo incorruptible. No debemos renunciar cuando sabemos que si perseveramos, tendremos la victoria. No puedes tú renunciar cuando sabes que si perseveras con fe, la victoria está asegurada en tu vida. Porque renunciar no siempre implica derrota. No tiene que saber cuándo renunciar. Y a veces puede parecer que está siendo derrotado, pero la renuncia no siempre implica una derrota. Quiero leerle lo que dice el libro de Lucas. Vaya a este tercer evangelio del Nuevo Testamento, en el capítulo 14. ¿Está conmigo? Amén. Lucas 14, versículos del 25 al 33. Mire el título, el costo de ser discípulo. El costo de ser discípulo. Versículo 25 al 33. Una gran multitud seguía a Jesús. ¿Cuántos seguían a Jesús? Una gran multitud. El que estés siguiendo a Jesús de lejos no quiere decir que seas su discípulo. Una gran multitud estaba siguiendo a Jesús. Él se dio la vuelta y les dijo: si quieres ser mi discípulo, debes, escuche esta versión, aborrecer a los demás.
Qué palabra fuerte, ¿no? Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y a tu madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, si hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Jesús, ¿a quién está diciéndoles a sus discípulos, los seguidores, que tienen que aborrecer? Padre, madre, esposa, hijos, hermanos, hermana. No le vaya a decir al desolado, te aborrezco, por si acaso. Le voy a explicar. Versículo 27. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Ahora escuchen el contexto que Jesús da a estas pequeñas parábolas. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzará a construir un edificio si primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey entrará en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Tienes que saber que ser discípulo de Jesús te va a costar todo. Otra vez, tienes que saber que ser discípulo de Jesús te va a costar todo. Así que calcula si lo vas a poder hacer. Es lo que está diciendo Jesús. Calcula si me vas a poder seguir a mi paso, a mi ritmo. Yo que no tengo dónde recostar mi cabeza, decía Jesús. Yo que muchas veces no tengo que comer. Calcula si vas a poder. ¿Alguien quiere ser discípulo de Jesús hoy? No hay nadie. Y en ese contexto Jesús está diciendo, debes aborrecer a los demás. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuertes palabras de Jesús! No que otros te aborrecerán. ¿Cuántos han sido aborrecidos por su familia? Jesús no está diciendo, otros te aborrecerán. Dice, tú tienes que aborrecer. Y sabe que la palabra aborrecer viene del griego miseo o del griego misos. En ese contexto, en ese específico, quiere decir amar menos. Eso quiere decir. Jesús está diciendo, tienes que amar menos a tu madre, tienes que amar menos a tu padre, tienes que amar menos a tu esposa, tienes que amar menos a tus hijos, tienes que amar menos del dinero, tienes que amar menos a todo de lo que me amas a mí. ¿Alguien dice amén? Eso es lo que está diciendo Jesús. A mí debes amarme y seguirme, debes confiar en mí, debes tener fe en mí. Y el significado de tomar la cruz, después dice, tomar la cruz literalmente es renunciación, exponerse a la muerte. Eso es, toma la cruz quiere decir renuncia a todo lo que tu carnalidad quiere seguir, a todo lo que tu mente quiere seguir, a todo lo que tus deseos quiere decir. Renuncia a eso porque mucho mejor es lo que yo tengo preparado para ti. Eso te dice Dios. Renuncia a eso porque todo lo que yo tengo para ti es mucho mejor. Son cosas que nadie ha visto, cosas que nadie ha oído, ni han subido al corazón de los hombres, lo que Dios tiene preparado para ti. Por eso es importante que mantengas tu mirada en Cristo, que haya fe. Satanás quiere amedrentarte y desanimarte, quiere robar tu fe. Satanás quiere frustrarte para que renuncies a las cosas de Dios y apoyarte para que te mantengas en las cosas del mundo. Qué fácil que es mantenerse en las cosas del mundo, ¿sí o no? Es facilito. Cualquiera que quiere ver pornografía, coge su celular y la ve. Es fácil mantenerse en las cosas del mundo. Pero qué difícil es mantenerte en las cosas de Dios. Para eso necesitas voluntad y fe. Satanás engañó a Adán para que renunciara al plan de Dios y lo logró. Satanás engañó a Adán y le robó la fe y le robó su voluntad. Con que Dios te ha dicho, no, Dios mentiroso es Dios.
Él sabe que vas a ser igual que él. Satanás corrompió a Saúl para alejarlo del corazón de Dios y lo logró. Satanás le dijo, ¿por qué vas a esperar que venga Samuel? ¿No eres tú el rey de Israel? Tú puedes hacer lo que tú quieras. Satanás quiere alejarte de la fe. Satanás también amedrentó a Daniel. Escucha, él también quiso seducir a Sansón. ¿Recuerda a Sansón? Nació con un plan, un propósito, y Satanás lo sedujo para que no cumpliera el plan de Dios. ¿Sí sabe cómo lo sedujo, no? Con mujeres. Porque Satanás era un fortachón. Sansón, iba al gimnasio. Era pinta. Las chicas le veían los músculos, no le veían la panza. Y él cayó bajo la seducción de lo que era más fácil. Y se olvidó de lo que Dios le había llamado. Es fácil caer en las manos de Satanás. Qué difícil es ir en contra del enemigo. Pero también quiero decirte que Satanás amedrentó a Daniel para que renunciara a su fe. Pero Daniel prefirió estar en la misma boca del león antes de dejar de confiar en Dios. También quiero decirte que intentó amedrentar a Israel con Goliat, pero no lo hizo con David, que se levantó y dijo, porque mi Dios es todopoderoso, Jehová de los ejércitos. No fue por el camino fácil de oír, sino que se enfrentó a tremendo gigante. Trató de llenar de temor el corazón de Pablo, pero no lo logró. El fuego en su corazón se encendía cada día, a pesar de que fue apedreado, estuvo en naufragios, fue mordido por serpientes, fue encarcelado, fue linchado. Él se levantaba con voluntad y fe para seguir a Cristo. Tú te puedes levantar cuando la economía te lincha, la enfermedad te apedrea. Puedes levantarte y seguir a Cristo con fe y voluntad. Persiguió a Jeremías, el enemigo, con los de su propio pueblo. ¿Cuántos somos perseguidos a veces con nuestra propia familia? Ese dicho que dice, de la misma familia sale la afrenta. A veces nuestra propia familia nos persigue. Jeremías fue perseguido con los de su propio pueblo, querida iglesia, para que se callara, pero Jeremías alzó más la voz. No se dejó tentar, no se dejó intimidar. Satanás mató a Esteban, pero Esteban nunca bajó la cabeza para renunciar a Jesús. Él dijo, veo los cielos abiertos y veo a Jesucristo sentado a la diestra del Padre, y murió. Voluntad y fe, querida iglesia. Voluntad y fe. El mismo Satanás amedrentó y acosó y saturó a Jesús para que renunciara al plan por el cual había renunciado a la gloria del Padre, pero Jesús ya había renunciado a su gloria para que tú y yo la alcancemos. Si Jesús renunció a todo por mí, ¿cómo no voy a renunciar a todo por Él? Si Jesús renunció a todo por ti, ¿cómo no vas a renunciar con voluntad y fe a todo a causa de Jesús? Él es nuestro Señor. Él es nuestro Dios. El diablo quiere destruir tu fe para que no renuncies a lo terrenal, a lo que aparentemente es bueno, a lo que aparentemente es satisfactorio y llena el corazón, pero en realidad es destructivo a tu vida. No quiere que renuncies. Satanás quiere, mejor dicho, que renuncies a tu tiempo. El diablo quiere que renuncies a tu tiempo que le das a Dios. Pone cosas en tu mente porque Él está encargado de contaminar tu mente. El diablo no quiere que renuncies a tu tiempo, no quiere que renuncies a tus recursos. No solo eso, el diablo no quiere que renuncies a tus relaciones tóxicas. ¿Cuántos tienen relaciones tóxicas? La palabra tan de moda, ¿no? No quiere que renuncies a tus amistades que no te convienen. No quiere que renuncies a los deleites de la carne. Quiere que permanezcas ahí, porque sabe hacia dónde te va a conducir. Pero mira, yo quiero que leamos juntos lo que dice el libro de Hebreos.
Hebreos capítulo 11. Eso está ya en el Nuevo Testamento. Casi al finalizar el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 11. Versículos 33, 34, al 34 y del 35 al 40. Vamos a escuchar con mucha atención. Póngale mucha atención a lo que vamos a leer. Hebreos 11, 33. Por la fe, después de hablar de una lista enorme de hombres de fe que tuvieron victorias impresionantes, dice, por la fe esas personas conquistaron reinos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren conquistar reinos? Dice que no solo eso, sino que, ¿qué más dice? Ya me perdí. Hicieron justicia, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron boca de leones, gloria a Dios. Apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. ¿Por qué cosa lo hicieron? Por la fe. ¿Cuántos toman esa palabra para usted? Versículo 35. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Escuche esto. Sin embargo, otros fueron torturados. ¿Cuántos quieren ser torturados? Porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados. ¿Cuántos quieren ser ridiculizados? Y sus espaldas fueron laceradas con látigos. ¿Cuántos quieren ser azotados? Otros fueron encadenados en prisiones. ¿Cuántos quieren ir a la cárcel? Algunos murieron apedreados, a otros les cortaron por la mitad con una sierra, le sucedió a Isaías, y a otros los mataron a espadas. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras. Señor, ya estoy cansado de ponerme el lindo pantalón todos los días. Desposeídos y oprimidos y maltratados. Escuche, esto es impresionante. Este mundo no era digno de ellos. Wow. Este mundo no era digno de esos hombres y mujeres de fe que vivieron con voluntad firme, creyendo al Señor. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios les había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaron a la perfección sin nosotros. Muchos caminamos con fe y no vemos lo que quisiéramos ver, pero hay un futuro más glorioso que te está esperando. Si permaneces en la voluntad de Dios y en la fe, hay un futuro mucho más grande que te está esperando. Y mira, iglesia, al igual que la historia de Dietrich Bonhoeffer que le conté, que era un gigante ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres y un niño ante Dios, también hay una frase que me llama la atención de Sherlock Holmes. No sé si han escuchado sobre Sherlock Holmes. Hay una frase interesante, dice: la prueba principal de la grandeza de un hombre radica en la percepción de su pequeñez. Pero no solo eso, iglesia, Jesús dijo que el que quiera ser el más grande debe hacerse el más pequeño. Y Pablo dijo que era tan insignificante que debía permitir que el poder de Dios se fortalezca en sus debilidades, porque cuando él era débil, entonces era fuerte. Puedes sentir más pequeño que todo, pero la fe te hace alguien gigante, como estos hombres y mujeres que acabamos de leer. La fe es reconocer que eres tan pequeño que no puedes confiar en ti mismo. La fe es reconocer que eres tan pequeño que no puedes confiar en ti mismo, y por eso debes renunciar a ti mismo y empezar a confiar y relacionarte con Dios. Amén. Acabo con esto. No solo voluntad y fe, sino
prioridad correcta. Diga conmigo fuerte, prioridad correcta. Otra vez, prioridad correcta. Eso es determinante en la vida de un cristiano, tener las prioridades correctas. La voluntad firme, la fe puesta en Cristo, pero las prioridades en orden. Ruth no renunció a la relación de madre e hija que tenía con Noemí. Su lealtad iba más allá de posiciones, dinero, bienestar, comodidad. Relación con Noemí estaba hecha de amor sólido, prioridades correctas. ¿Qué le podía dar Noemí a Ruth? Dígame usted. A duras penas encontraría comida para ella. Más bien lo único que le podía dar Noemí a Ruth era trabajo y carga, porque por ser más joven tenía que ir a trabajar. Pero tenía las prioridades en orden, porque su corazón estaba hecho de amor sólido. No el amor que nos vende el mundo hoy, que se diluye con agua, sino con un amor hecho de oro puro, que no se diluye con nada. Así debe ser nuestra relación hacia Dios, una relación que no se diluye. Cuando renunciamos de manera humilde, es cuando deseamos que el beneficio recaiga sobre otros, quienes amamos. Ruth renunció a ella para que el beneficio recaiga sobre Noemí. Prioridades correctas. La sola comunión con el Espíritu Santo de Dios te da la capacidad de saber cuándo renunciar y cuándo perseverar. ¿Cuántos quieren una relación íntima con el Espíritu Santo de Dios? ¿Real? ¿De verdad lo anhelas? ¿De verdad quieres relacionarte con el Espíritu Santo de Dios? ¿De verdad quieres vivir bajo sus alas? ¿De verdad quieres vivir bajo su dirección? ¿De verdad quieres que el Espíritu de Dios vaya donde tú vayas? Eso tiene un precio también. El precio de la comunión, el precio de la relación. Si Jesús se despojó y renunció a sí mismo por las relaciones con nosotros y salvarnos, iglesia, se me hace extraño que nosotros no renunciemos a nosotros mismos por relacionarnos con los demás, por amarlos y salvarlos. ¿Para qué me llevo con ese? ¿Para qué me llevo con el vecino si él es así? ¿Para qué? Jesús, imagínate diciendo, ¿para qué voy a ir yo a salvarles a esos ecuatorianos ahí? Feos, chiquitos, insignificantes, qué sé yo. El amor que tienes por los demás ordena las prioridades. El amor que tienes hacia Dios y hacia la gente. El Señor dijo, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ordena las prioridades en la vida. ¿A qué relaciones renunciamos hoy? Dependerá del tipo de personas que seamos en el futuro. ¿A qué tipo de relaciones renuncies hoy? Determinará el tipo de persona que seas en el futuro. Primera de Corintios 15:33. Dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Las malas compañías corrompen los buenos hábitos. ¿Qué dice? Las malas compañías corrompen el buen carácter. Dime con quién andas. Tus prioridades tienen que estar en orden, iglesia. El momento de renunciar a una relación, ¿cuándo es? Cuando te aleja de Dios, cuando te aleja de otros, cuando te aleja de tus hijos, cuando te aleja de tu cónyuge, cuando te aleja de la iglesia, cuando esa relación te desvía de los planes de Dios. No tiene que ser necesariamente una relación con una persona, es una relación con algo, un hábito o alguna situación. Tienes que saber con quién relacionarte, iglesia, porque las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Mire lo que dice también Proverbios. Job, Salmos, Proverbios.
qué lindo libro que es Proverbios. Todos los jóvenes, toda la iglesia debería leer Proverbios. Por lo menos 2 veces al año, Proverbios. Y vas a ver cómo tu vida va a tomar un giro total. Proverbios 13:26 dice: no, está mal, no existe Proverbios 13:26. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 16, vamos a 16. Ya se fue el versículo. Mal anotado. Pero dice algo muy similar a lo que dice Pablo, que uno tiene que aprender a andar con las personas que te ayudan a ser mejor. ¿Dónde puedes encontrar a alguien que te ayude a ser mejor? Dígame usted, ¿dónde puede encontrar a alguien que le ayude a usted a ser mejor? ¿Lo encontrará en una cantina? ¿Lo encontrará en una discoteca? ¿Dónde puede encontrar? Que Dios nos guíe. Le hago preguntas. ¿Qué sucede cuando usted se relaciona con el pecado? ¿Ah? ¿Qué sucede cuando usted se relaciona con la mentira? ¿Qué sucede cuando usted se relaciona con la pornografía o con la ambición? ¿Qué sucede? Uno se vuelve así. Dime con quién andas, te diré quién eres. Ahora dígame, ¿qué sucede cuando usted se relaciona con la palabra de Dios? Dime qué sucede cuando usted se relaciona con la oración. Dígame qué sucede cuando usted se relaciona con la verdad. Jesús es la verdad. ¿Qué sucede cuando usted se relaciona con el Espíritu Santo de Dios? Dígame qué sucede. ¿En cuál de las 2 relaciones quiere usted estar hoy? Voluntad, fe, prioridades ordenadas. Pablo renunció a sus planes cuando el Espíritu Santo le ordenó que se fuera a otro lugar. Y por eso, mientras le leo este salmo, quiero que usted se ponga de pie, iglesia. Es el Salmo 36, está en una versión diferente, es la versión Dios habla hoy. No está esa versión en la pantalla. Pero el Salmo 36, del versículo 1 al 4, en la versión 2, Dios habla hoy, dice: la maldad habla al malvado en lo íntimo de su corazón. Jamás tiene él presente que hay que temer a Dios. Se cree tan digno de alabanzas que no encuentra odiosa su maldad. Es mal hablado y mentiroso. Perdió el buen juicio, dejó de hacer el bien. Dejó de hacer el bien. ¿Eso qué quiere decir? Que era alguien que hacía el bien. O sea, que usted sea cristiano no le asegura que usted no va a hacer cosas malas. Lo que asegura es su intimidad y su relación con el Espíritu Santo. Este era bueno y dejó de hacer el bien. Dice: acostado en su cama, planea hacer lo malo. Tan aferrado está a su mal camino que no quiere renunciar a su maldad. No quiere renunciar a su... Lastimosamente hay muchas personas dentro de la iglesia, estoy hablando de la iglesia, que no quieren o no queremos renunciar a lo malo que hacemos, porque nuestra prioridad está en desorden. Necesitamos renunciar, porque si priorizas una relación, tus renunciaciones dependerán de esa relación. ¿Está conmigo? Si usted prioriza una relación, sus renunciaciones dependerán de eso. Si usted prioriza a Cristo, sus renunciaciones dependerán de Cristo. Hoy yo le llamo a priorizar una relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para renunciar necesitas voluntad, fe y ordenar tus prioridades. Cierra tus ojos. Levanta tus manos al cielo y dile: Jesús, no puedo entender lo que hizo Noemí y Ruth en especial. No puedo comprender qué le llevó a tomar esa decisión. Pero lo que sí veo es que en Ruth hubo voluntad, fe, carácter y que tuvo las prioridades en orden. Ella pasó días durísimos, pasó días oscuros,
pero al final tú recompensaste esa capacidad de renunciar a sus anhelos, a sus deseos para seguir a Noemí. Pon en las manos de Dios esta mañana aquello a lo que te cuesta renunciar y que tú sabes que debes renunciar. Vamos, pon en las manos de Dios aquello que te cuesta renunciar y que tú sabes que debes renunciar. Tal vez es un familiar, tal vez es un hijo, tal vez es una relación que no te conviene, es un hábito terrible que te está destruyendo. Dile: Señor, dame voluntad. Vamos, iglesia, dile: Señor, dame la voluntad firme. Dame la voluntad firme. El hombre de doble ánimo, dice la palabra, no prospera en sus caminos. El hombre de doble ánimo no prospera. La Biblia dice que tu sí sea sí, que tu no sea no. Dame voluntad firme, Dios. Carácter firme, Padre, dame fe. Hay un montón de cosas, casi todas, que yo no puedo entender, pero si mis ojos están puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe, todo va a salir bien. Dame fe, Señor. Dile: Dios, dame prioridades correctas. Ayúdame a ordenar no solo lo que digo con mis labios, que son mis prioridades, sino que eso sea consecuente a lo que hago con mi vida y mi corazón. Que lo que diga lo haga. Que si digo mi prioridad eres tú, se vea traducido en mi vida diaria. Tiene que ser así. El Salmo 73, 26 al 28 dice: escuche, puedes fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, escucha, iglesia, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas de Dios. Puede fallarme la salud y debilitarme, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón, de mi corazón. Así que, amado Dios, en este momento te damos la gloria y la honra, Dios. Toda la alabanza a ti, Jesús. Y queremos disponer nuestra vida, nuestro corazón, para participar en esta hora de la cena, Dios. Con nuestra voluntad, con nuestra fe y ordenando nuestras prioridades, Padre. Que tu presencia descienda en este lugar, en este momento, Señor, y cubra la vida de cada persona que está en este lugar. Porque sabemos que tu fidelidad permanece para siempre, Señor.